Yo les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por oírnos, muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a los panelistas que decidieron acompañarnos en esto. Les cuento un poquito. Mi nombre es Carlos Desguerra, soy socio de uno de los panelistas de Juan David en una firma de abogados que se llama Avanti Abogados. Y nosotros permanentemente estamos haciendo o participando como invitados o organizando eventos porque estamos convencidos que las experiencias y los conocimientos hay que compartirlos. Creo que esa etapa en la que la gente pensaba que la experiencia y los conocimientos eran un tesoro que debía guardarse en secreto ha sido, gracias a Dios, superada. Y después de unas 50 conferencias con solo abogados, decidimos que hay que darle un poquito de variedad a la vida y hay que darle un poquito de variedad a esto. Y entonces vamos a hablar hoy no de derechos, sino que vamos a hablar de negocios. Y para eso tenemos un tremendo panel de gente, grandes empresarios. Son grandes no solo por su tamaño, por lo que han logrado, sino porque cada uno de ellos me parece que es un gran ejemplo a seguir y tienen una gran historia que contar de adaptación y cómo enfrentar esta coyuntura del coronavirus de la mejor manera. Todo el mundo está pendiente de cómo hacer, los empresarios todos están y estamos, porque además de abogados somos empresarios nosotros también, pensando en cómo se hace para sobrevivir, cómo se hace para aprovechar las oportunidades, cómo se hace para ejecutar y operar un negocio hoy en día. Y pues todos estos 5 panelistas son grandes ejemplos de cómo se hace. Los voy a presentar muy rápidamente porque va a haber una pequeña introducción de ellos cuando empiecen a hablar. Nuestro primer panelista va a ser Pablo González. Pablo, tal vez muchos de ustedes lo conocen y si no lo conocen a él, con seguridad conocen sus emprendimientos. Pablo fue el fundador, entre otros, de domicilios.com y Mercado. Gracias, Pablo, por acompañarnos y gracias, Pablo, además, por ese par de emprendimientos que nos han hecho la vida mucho más fácil. Nuestra Gracias, Carlos. segunda panelista va a ser Ana María Nieto. Ana María es una tremenda empresaria también. Para los que ven televisión y les gusta Shark Tank, Ana María es una de las ganadoras, se puede decir de alguna forma, de ese programa y de aquellos empresarios, pocos empresarios que lograron cautivar a un grupo de inversores y confiaron en ella y tiene un emprendimiento que se llama Cupa, que ya más que un emprendimiento, pues es una empresa grande, consolidada, con varios puntos, eh, en un sector muy golpeado por el coronavirus, pero pues Ana nos va a contar cómo ha reaccionado de eso y lo ha hecho muy bien. El tercer panelista, que lo deben conocer todos los que me conozcan a mí, es mi socio Juan David. Juan David, pues no merece no necesita mayor introducción. Todos ustedes espero que lo conozcan, si no, pues él ya nos contó de su historia y también va a contar desde el punto de vista de empresa legal, que es lo que hemos tratado de hacer. Eleonora Morales, que tiene un, una empresa y un proyecto interesantísimo. Eleonora es de las personas que tiene la ventaja y has tenido la sabiduría de hacer algo que además de ser un buen negocio y ser rentable, la apasiona. Ella siempre la apasionó la moda y la volvió su modo de vida. Eh, y ya ella nos contará qué está haciendo en un emprendimiento que combinaba tanto la moda como los eventos presenciales. Tal vez ella, por encima de cualquier otro empresario que yo conozca, la tenía muy difícil y ha sido muy creativa y muy efectiva en cambiar y en cambiar esa visión. Y el último penalista, Miguel Camacho. Miguel es otro empresario, tiene un grupo empresarial y a Miguel sobre todo tenía ganas de invitarlo porque de las muchas personas y empresarios que están pensando en cómo va a ser el mundo después de esto, cómo va a ser el mundo después de COVID y cuáles van a ser las oportunidades para los empresarios después de COVID. Miguel me ha sorprendido con la visión que ha tenido y con el trabajo que le ha metido a pensar en cómo salir, cómo va a ser el mundo después de esto y cómo aprovechar las oportunidades. Sin más preámbulos, ya con más personas conectadas, quisiera darle la
palabra a Pablo. Pablo, pues como les dije, fundador de dos gigantescas empresas de comercio electrónico. El comercio electrónico está de moda porque es básicamente la única forma actualmente pues, de mercadear productos. Pablo es un adelantado de su tiempo, es un adelantado en Colombia y en Latinoamérica. Sus dos compañías son gigantescas y creo que hay mucha gente tratando de o interesada en oír una persona como Pablo que tiene para contarle a los empresarios cómo fue su carrera con clientes de un emprendimiento exitoso de comercio electrónico y qué recomendaciones nos puede dar a todos en tiempos de COVID. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Hola a todos, Eleonora, Miguel, Ana, Juan David. Gracias pues por invitarnos a esto a todos y gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ojalá un poco de lo que les pueda compartir acá pues pueda servir para lo que estén desempeñando. Un poco para de pronto no ahondar mucho en la historia y de pronto ir más sobre las preguntas que me hace Carlos, que me parecen que pueden ser unos temas muy interesantes. Mi historia, para de pronto los que no la conocen, básicamente con un grupo de amigos, con Miguel McAllister y José Calderón, desarrollamos una aplicación que se llama domicilios.com. Esa aplicación la lanzamos en el 2007, en el 2010 empezamos como a hacerle unos ajustes diferentes porque lo que había salido, lo que había iniciado en el 2007 era más como un directorio para que las personas pudieran buscar online los diferentes establecimientos que tenían delivery. Y digamos que empezamos en una época donde esto era algo muy extraño, donde no había un ecosistema como conocemos actualmente de emprendimiento y de comercio electrónico, como lo estamos hablando hoy. Entonces, por supuesto, tuvimos que superar muchas barreras. Estábamos creando algo en la industria que realmente no existía como tal. Y durante todo ese camino, pues tuvimos un montón de aprendizajes, muchos obstáculos que superar. Y creo que ahí voy a destacar unos puntos que básicamente van a la pregunta que me hacía Carlos, que cuáles creo yo que pueden ser como los mejores ingredientes o los ingredientes fundamentales para una persona o un proyecto de base tecnológica, tanto de base tecnológica como no. Creo que los ingredientes son los mismos. Me parece que la motivación es uno, que es fundamental. Para mí la motivación es pues supremamente esencial, porque si no hay un equipo o un emprendedor motivado para desarrollar el proyecto que sea que esté desarrollando, pues la probabilidad de superar los diferentes obstáculos en el camino que tenga van a ser mínimos. La constancia, creo que la constancia es algo supremamente importante. La constancia es cuando hacemos todos algo recurrentemente, sin parar, incesantemente. Y la perseverancia creo que es también otro elemento que es fundamental. La perseverancia es cuando cada uno de esos retos o cada uno de esas barreras que tenemos en el camino, buscamos cómo superarlas y no nos quedamos atrás por cualquiera de esas barreras que podamos tener. Entonces, yo creo que estos tres elementos son fundamentales: la motivación, la constancia y la perseverancia. Y después de eso, creo que hay un cuarto elemento que juega un papel fundamental y todos lo habremos visto. Creo que Miguel, Ana, Leonora, Carlos, Juan David y muy probablemente todas las personas que nos están oyendo en este momento coincidirán, y es la suerte. La suerte es, yo lo llamo como una pizca de timing en ese cóctel. Uno de pronto sí puede tener una gran motivación, puede ser muy constante, puede ser muy perseverante, pero creo que siempre es fundamental tener un poco de suerte. Y creo que la suerte es cuando la preparación de todos esos otros elementos que tenemos ahí se une con la oportunidad. Todas esas cosas se mezclan y logramos que un proyecto sea exitoso. Ahora, sí creo que un proyecto de base tecnológica o de comercio electrónico hoy en día, tenemos un ecosistema supremamente robusto para desarrollarlo, pero sin embargo, por supuesto, va a ser un proyecto mucho más complejo. Creo que si vemos industrias tradicionales y empezamos como por poner cosas básicas, construir un edificio
por supuesto, tiene sus complejidades, tiene sus retos, tiene sus riesgos, pero digamos que tiene una fórmula un poco más desarrollada a hoy. Los niveles de riesgo versus lo que se está haciendo, digamos que son mucho más calculados. Desarrollar una empresa del sector tradicional, cualquier empresa del sector tradicional, pues por supuesto va a tener unos retos porque es enfrentarse a un mercado que ya está consolidado muy probablemente, entrar a competir con un montón de empresas que tienen mucha experiencia en el sector, etcétera, y implica unos grandes retos. Y desarrollar una empresa del sector online, virtual, de comercio electrónico, cuando normalmente se está revolucionando una industria, tiene muchos más retos, porque se va a tener que construir esa industria, ese ecosistema. Se le va a prácticamente tener que generar a los usuarios una necesidad o poderlos invitar a una adopción de una nueva tecnología o un nuevo proceso. Entonces, los retos que va a tener ese emprendedor van a ser mayores muy probablemente, y por eso es importante en ese proceso conocer esos niveles de motivación, de constancia, de perseverancia, y ese timing y esa suerte que juegan ahí un factor fundamental. Yo comparo, por ejemplo, en esos dos caminos, y tomando el tema sobre todo de la motivación y la constancia, he visto grandes empresarios, grandes empresas con unos proyectos impresionantemente grandes de cosas muy básicas. No por poner un referente como tal, pero tratando de poner un ejemplo, si una persona quiere vender pan, que pues podríamos decir que es un negocio bastante normal o bastante básico, no estamos inventándonos un cohete a la luna, pero es una persona supremamente motivada, con una gran constancia, con mucha perseverancia, y logra escenarios de buen timing, con seguridad va a poder desarrollar una supremamente exitosa compañía. Pero una persona puede tener una super idea y descubrió cómo generar energía perpetua, y si esa persona no tiene la motivación suficiente, si esa persona no tiene la constancia suficiente, ni la perseverancia, y muy probablemente la suerte, pues no va a llegar a nada. Entonces, yo creo que ahí como que se unen esos elementos y juegan un papel fundamental, obviamente dependiendo de las líneas en las que pues cada emprendimiento o proyecto vaya a encaminarse. No sé, Carlos, tú me preguntaste también de las herramientas o estrategias de, de qué pueden usar hoy en día como para un negocio exitoso en el contexto online, en el contexto de COVID. Bueno, digamos que yo considero un poco que las estrategias que hoy en día puede usar un negocio online, o las herramientas, creo que son las mismas. Creo que no es que vamos a usar herramientas diferentes a las que ya existen. Lo que sí veo, hablando particularmente de los negocios que ya están montados en el mundo virtual, en el mundo online, porque por supuesto los que no, pues todas las herramientas online serán fundamentales usarlas, y creo que lo hemos visto en esta crisis como la mayoría de las industrias se han reinventado y han buscado volcarse a los pues, escenarios online. Pero las plataformas o todo lo que ya, digamos, funciona bajo este mundo, no es que vayan a enfocarse en usar herramientas diferentes o estrategias diferentes realmente, sino que se está es como esclareciendo un poco un panorama de las empresas que están enfocadas en vender productos o servicios que son esenciales en este momento o fundamentales, hablando dentro del escenario COVID, ¿cierto? Para las personas. Entonces, esos servicios o productos que las personas hoy en día están considerando como esenciales, relevantes o que les generan mucho valor, son los productos que pues esas personas consumen, y obviamente los van a tratar de consumir a través de plataformas o canales online. Entonces, la mayoría de las empresas o plataformas online que se han visto, digamos, disgregadas de este segmento, sí tienen que buscar cómo conectarse con ese tipo de productos o servicios. Es decir, ok, mi producto en este momento, en esta crisis, no está siendo esencial, la demanda no está siendo fundamental para mis clientes. Tengo que buscar cómo conectarme y cómo suplir o modificar ese producto o ese servicio de forma que pueda volver a conectarme con mis clientes en este escenario de COVID, que era un poco la pregunta.
Entonces creo que ese es un poco como el juego o la necesidad actual, buscar cómo conectarse con los clientes sobre lo que realmente necesitan en esta contingencia. Y ahí están logrando ser exitosas o muy exitosas muchas empresas que han logrado reinventarse o cambiar un poco sus productos o servicios de forma que realmente le generen un valor agregado a sus clientes en este escenario de COVID. No sé, Carlos, si tienes más preguntas o de pronto alguien de las personas que No, nos Pablo, están muchas viendo. gracias. Yo creo que muy claro por ahora tu presentación. A todos los que nos están oyendo, si tienen preguntas para Pablo o para cualquiera de los panelistas, lo puedan hacer en el chat. En este momento tenemos ya más de 100 conectados entre las dos plataformas, entre Zoom y YouTube. Nos están oyendo, por supuesto, en Colombia, el Gran Grueso, pero veo acá que nos saluda Rodrigo Granda desde Ecuador. Y nos siguen oyendo desde Argentina y nos están oyendo también desde Brasil. Quedo pendiente de las preguntas que tengan para Pablo. Pablo, muchas gracias por su presentación. Pasemos a hablar ahora con nuestra segunda panelista, Ana Nieto. Ana, ¿estás ahí? ¿Estás lista? Estás en mute. Tengo que... Gracias. Listo. Bueno, Listo. una pequeña introducción para Ana María, para los que no estaban. Entonces, Ana María es otra de las empresarias que vienen a hablarnos hoy. Ana, para los que les guste el programa, de nuevo les repito, su empresa, su emprendimiento fue escogido en Shark Tank. No me canso de decirlo porque además me llena de orgullo y me parece muy emocionante. Acabo de compartir en el chat la página de la empresa de Ana. Ana María, tú eres diseñadora y es una empresa de diseño y digamos que uno de los grandes productos, el producto más fuerte de tu compañía son y seguirán siendo y volverán a ser las maletas. Pero pues no es difícil pensar y entender que vender maletas hoy en día no es muy fácil. Y tú has sido un ejemplo de resiliencia y de adaptación. Cuéntanos cómo hiciste rápidamente. Coupa migró en su modelo de negocio no solo digamos, de presencial análogo a online, sino también pasó de producir maletas a producir unos tapabocas y unos trajes y unos elementos de protección con diseño buenísimos, que no solo cambió tu compañía, sino también elevó tal vez ese producto que antes era pues solo de necesidad y ahora tiene diseño, y con eso vas muy bien. Cuéntanos cómo fue esa adaptación y qué recomendaciones tienes para los empresarios que hoy en día están en la misma situación y quieren adaptarse y reaccionar también como lo hiciste tú. Pues Carlos, un poco siguiendo como por la línea que hablaba Pablo, es muy raro porque para nosotros marzo fue como una montaña rusa de muchas cosas. Nosotros el 4 de marzo viajamos a México porque era el cuarto país al que queríamos llegar y estamos muy felices en una feria que fue un poco un desastre por el COVID en gran medida, aunque era todavía muy leve la presencia y todavía la gente no estaba tan convencida del impacto que estaba teniendo realmente este virus a nivel general. El 8 salimos en Forbes como portada de una de las 30 empresas como promesa del 2020, colombianas y emprendimientos del 2020, y de repente el 20 de marzo nos cae la cuarentena y fue como que arrancamos acá y después como que ni sabíamos dónde estábamos por el susto que estábamos viviendo de tener lo que tú dices, 2 tiendas en Andino y la otra en Parque La Colina, y de vivir de venderle maletas a los niños que iban a sus colegios, a personas a universidad, a viajeros, y de repente pues todo está cerrado y ya lo que tú hacías ya no vale nada. Entonces fue muy duro las 2 primeras semanas de la cuarentena, o sea, todo marzo, finales de marzo. Realmente no sabíamos muy bien qué hacer. No les voy a decir como no, ya, y de repente salió la luz. No había luz. De hecho, averiguamos muchas cosas como de, bueno, bancarrota, nos quebramos, nadie nos quería ayudar, nadie nos prestaba plata, muy difícil.
hasta que mis dos socios, Juancho y Racha, se pusieron en realidad la 10 y empezaron a investigar sobre materiales con los cuales pudiéramos confeccionar tapabocas para uso general, no los N95 porque esos son todo un gallo, sino pues para uso de las personas del común. Y ahí empezamos a entrar a investigar sobre la tela de polipropileno, que es la que actualmente utilizamos para los filtros de nuestros tapabocas. Entonces el 13 de abril era como la promesa con nuestro equipo de vea, aguántenos del 1 de abril al 13 de abril, o sea, en marzo les pagamos todo completo y todo bien, aguántenos esos 12 días y les prometemos que el 13, como sea, volvemos. No sabemos cómo, pero esa es la promesa que nosotros les hacemos. Y empezamos a hacer tapabocas. Los primeros prototipos los hicieron cada costurera desde su casa y nos iban mandando fotos por WhatsApp, como listo, tómate los tiempos, listo, ¿cuánto te demoras? Así los podemos costear. Y fue un trabajo muy bonito porque al final cada uno desde su casa empezó como a coordinar una semana antes lo que iba a pasar desde el 13 de abril. Esa semana, el 13 de abril, empezamos a hacer tapabocas desechables con la tela de polipropileno, que era lo que en ese momento podíamos obtener un permiso para poder trabajar. Si bien era cero cupa, cero marca, nosotros intentamos en la medida de lo posible ser lo más ambientalistas posibles en nuestros procesos, y aquí obviamente esto era plástico duro y puro, cada tapabocas empacado de forma individual. Era terrible como el impacto que estábamos teniendo. Así que también como marca tomamos medidas como no, vamos a empacar de a 5 tapabocas al menos, y bueno, empezar como a construir también en la medida de lo posible nuestros valores como marca, pero ya en una contingencia como esta. Y la diseñadora Lau empezó a decir, bueno, no, hagamos tapabocas, pero pues de cupa también, de nuestras telas. Porque nosotros antes de todo esto habíamos visto, por ejemplo, como J Balvin había sacado sus tapabocas, y nos pareció que entró en reversa, como que por ahí no era la jugada, mucho no, se veía una forma como medio oportunista, más que como de demanda, no sé, se veía raro, y no queríamos tener como que la gente tuviera ese mismo sentimiento. Entonces, por esa razón, como que nos habíamos negado mucho y habíamos sido muy reacios con sacar tapabocas, porque, de nuestros estampados, pero al ver que realmente era una necesidad y que de verdad la gente sí los iba a necesitar y que habíamos investigado este material, que es la tela de polipropileno, que funcionaba muchísimo mejor que incluso la tela antifluido, pues teníamos ya como una noción más de vamos a hacer las cosas bien. Y ahí empezamos a hacer nuestros tapabocas y ha sido una cosa increíble, porque como dice Pablo, pues al final la demanda está, todos tenemos que usar tapabocas, y de alguna manera también no queremos vernos igual siempre, entonces también la moda como que también migra y uno quiere tener al menos 2 o 3 tapabocas. Yo hago el chiste que por un poco también higiene uno debería tener como un tapabocas como la ropa interior, como uno por día, porque pues está expuesta y demás. Entonces, y les como para en contexto en números, habíamos bajado el 80% de nuestras ventas. Y más o menos nosotros el 1 de abril pronosticábamos que íbamos a vender lo mismo que vendimos en el 2018, que era un impacto muy fuerte en todo sentido de la empresa. Y el 19 de abril sacamos los tapabocas de Cupa, que se llaman Nemocon. El 18, por el e-commerce, que no era una plataforma muy grande y muy fuerte para nosotros, habíamos vendido 1.200.000. El 19 solamente de abril, o sea, el día siguiente, habíamos vendido 31 millones de pesos en solo tapabocas. Fue una cosa absurda, fue como, además que nosotros no sabíamos que íbamos a vender tanto, entonces habíamos hecho ese sábado, el 18 habíamos hecho 25 tapabocas y dijimos, bueno, vamos arrancando con estos, cortemos 200, pero vamos así, mediadito, como durante el mes. Y ese solo día vendimos 350 unidades. Y fue como, fue pucha, ¿y ahora qué hacemos? Y todos eran en la misma promesa de entrega de 5 días hábiles. Colapsamos total. Muchos clientes se pusieron muy bravos. Tuvimos más de 700 clientes en lo largo de toda esta época que ha pasado. Más de 700 nuevos clientes que jamás habían conocido Cupa, que jamás habían comprado en Cupa. Entonces, ha sido una locura. Había una sola persona en servicio al cliente con 0 automatización, o sea, espera ella con su pobre celular
además obviamente no el más wow, sino un celular medio chimbo, colapsó el celular. Entonces ella nos decía, es que no me deja abrir las conversaciones, no sé qué hacer. Y nosotros, ay, qué angustia, no sé tampoco cómo ayudarte, porque la automatización sí empezó a ser algo de verdad supremamente importante y en Coupa, digamos que la tecnología, ahí le vamos llegando. Nosotros somos más de manos que de tecnología y eso ha sido una enseñanza muy grande. Entonces nos tocó contratar a 2 personas nuevas en servicio al cliente, crear un nuevo área que era logística, porque logística para nosotros era empaque una maleta y mande, o que vayan a la tienda y ahí está. Pero acá es a diario despachar pedidos, hablar con FedEx, negociar con FedEx, contratar otros 3 mensajeros aquí para que pudieran despachar y la gente no nos ahorcara más. Fue una locura, sigue siendo una locura, ya es un poco más ordenado todo el tema, pero y la negociación, por ejemplo, también de los centros comerciales, de los arriendos también ha sido todo un tema, toda una batalla, pero creo que vamos ganando también, ahí vamos. Creo que hay veces hay que perder un poquito todos, y en ese sentido, pues vamos luchándola. Obviamente maletas, quién sabe cuándo volvamos a hacer. No somos tampoco expertos en hacer tapabocas, tratamos de hacer la tarea y de verdad de ser muy, muy abiertos con los clientes y los clientes que nos han dicho como, es que, no sé, me queda incómodo aquí o acá. Entonces, pues tratamos como de tener una conversación muy abierta con ellos para también oír ese feedback, porque algo que nosotros decimos y es, de la primera maleta que nosotros hicimos en el 2013 a la maleta que hicimos ya en el último prototipo, el 2019, hay un paso gigantesco. O sea, hubo muchas mejoras de esa primera maleta inicial a esta. Y lo mismo seguramente va a pasar con los tapabocas, por múltiples razones. Entonces, pues ha sido un ejercicio muy lindo. Teníamos también en la idea de lanzar en Buró de diciembre Coupa Home, y obviamente fue como, no, métalo ya. O sea, la gente está en su casa, empieza a sacar cosas para el hogar con la esencia de Coupa. Y en eso estamos. Obviamente, las planeaciones de mes a mes, eso ha sido imposible. Nosotros casi que estamos planeando a la semana, porque entre decreto en decreto ni sabes si vas o vienes, no sabemos si se van a abrir las tiendas o no, no sabemos los horarios. Entonces no sabemos qué hacer con las personas que estaban en las tiendas, que ahorita están en servicio al cliente y en logística, si vuelven a las tiendas o se quedan acá. Esto ha sido muchas conversaciones. Entonces ha sido una revolución impresionante, pero también muy emocionante, y lo que dice Pablo, totalmente de acuerdo, si uno no está motivado. Y para eso también yo siempre recalco que es muy importante ser un equipo, porque hay días que yo decía, no sabe qué, apague y vámonos. No, de verdad, yo ya me mamé de Coupa, adiós, estoy cansada, estoy agotada. Y no sé, otros de mis 2 socios decían, no, vamos, Anita, de una. Y al otro día el otro estaba llorando y yo, no, vamos, háganle de una. Entonces, eso ha sido también muy importante, el equipo y el tener también un equipo del cual uno es responsable. Entonces, pues tampoco puedo dejar votado a las personas que han creído en nosotros y en el proyecto de Coupa. Entonces, ahí vamos. Bueno, muy bien, Ana, muchas gracias. Creo que es una gran historia que contar. De nuevo, un ejemplo de superación y de no quedarse llorando sobre la leche derramada. Hay ya un par de preguntas para los panelistas, sobre todo ese del arriendo de los locales. Creo que hay mucha gente que tiene alguna curiosidad sobre eso. Les cuento que al final voy a hacerles las preguntas todos a los panelistas. Va a haber una ronda de preguntas, vayan escribiéndolas en el chat y yo después me encargo de transmitirlas. Nuestro siguiente invitado es mi socio, Juan David Gutiérrez, quien nos va a contar cómo nos hemos adaptado, porque Avante Abogados también ha tenido que adaptarse, por supuesto. Nos va a contar cuál ha sido nuestra estrategia y cómo movernos en este escenario desde el punto de vista de una empresa y una empresa de servicios legales que tiene pues todas las dificultades también. Juan David. Tiene usted la palabra y queda como host. Bueno, ¿cómo les va? Yo estoy usando en este momento una de los productos estrellas de Coupa, el tapabocas Nemocon.
que es tan bueno que no me puedo poner las gafas porque las gafas se empañan. Entonces, bueno, solo quería mostrarles cómo en Avante Abogados también somos fans de muchas empresas, entre ellas Coupa, que conocemos hace un tiempo y nos caen muy bien sus integrantes y nos caen aún mejor todos sus productos. Muchas gracias, Ana, por esa historia tan chévere que nos contaste acerca de cómo Coupa salió adelante. Entonces, bueno, pues les voy a contar la historia de Avante Abogados. Yo sé que tanto en Zoom como en YouTube Live hay abogados que están esperando para oír el cuento legal, pero yo les advierto que yo no voy a hablar de incisos, ni de sentencias, ni de apelaciones. Ese no va a ser mi cuento de hoy. Mi cuento va a ser sobre pues, una empresa de servicios legales, cómo puede sobrevivir en un contexto como el que estamos viviendo, con historias de cambio, quizás con muchas similitudes de las que hemos hablado, empezando por el tema del desorden o de la incapacidad de planear como lo hacíamos antes, por ejemplo, y literalmente, como decía Ana, bueno, hay que planear. Ana estaba planeando semana a semana, nosotros estamos planeando mes a mes, pero para nosotros también planear a tan corto plazo, pues es rarísimo. No es, digamos, a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, algo que es muy interesante y que fue precisamente Ana la que nos hizo caer en cuenta es que estaba sorprendida Ana, antes de que empezara el evento, que nosotros en Avante Abogados estuviéramos haciendo transmisiones en vivo por YouTube. Y porque tiene su ciencia y su cosa. Y todo lo estamos haciendo in-house, o sea, nosotros no estamos contratando ingenieros para que nos hagan esta tarea ni este evento. Es parte un poco de lo que Avante tiene que aprender cosas nuevas, pues sí, si queremos llegar a mayores audiencias, pues no nos podemos quedar en a saber utilizar una reunión de Zoom, de Meets, Jeans, Webex, bueno, ustedes ya saben que hay mil cosas, sino también tenemos que saber cómo llegar en transmisiones en vivo a cientos de personas, si fuera el caso. Y en este momento puedo decir cientos porque en la sesión de Zoom hay 42 personas y en la sesión de YouTube Live había más de 60 la última vez que vi. De manera que les voy a echar el cuento de Avante Abogados. Pero entonces, para echarles el cuento de Avante Abogados, quisiera romper el hielo con una encuesta, un sondeo precisamente entre ustedes. Les voy a pedir que por favor entren a la página que va a aparecer a continuación en sus pantallas. Ustedes ahí pueden ver que está apareciendo una pregunta. Esa pregunta, ¿en dónde está? En la página menti.com. Entonces, yo les aconsejo que para no suspender la transmisión que están viendo, usen su teléfono celular o su tableta, usen algún otro aparato para meterse a menti.com. Y en menti.com, ¿qué hacen? Ustedes cogen el celular y básicamente Menti les va a preguntar por el código que aparece ahí, 326810. Entonces, menti.com, yo lo estoy haciendo al tiempo que ustedes, 326810, y en ese momento espicho Submit, y me sale la primera pregunta. ¿En el último mes ha hecho alguna compra de bienes o servicios online? Voy a dejar que respondan poquito a poco. Como somos alrededor de 100 personas, yo creo que podemos esperar a que por lo menos 50 hayan votado. Yo supongo que no va a ser tan sorpresivo. Hace 10 años esta respuesta sería muy sorpresiva, incluso si todos los que estuviéramos en esta reunión fuéramos geeks del Internet. Pero yo creo que las cifras están mostrando poco a poco cómo la intensificación del comercio electrónico ha roto, digamos, barreras que como en muchas otras cosas, el COVID ha roto. Muchas personas que jamás habían hecho una compra online ahora lo están haciendo por necesidad e incluso indirectamente. Solo para dar un ejemplo, puede que mi mamá de pronto en este momento todavía no quiere usar una plataforma para hacer mercados, pero ya a veces sí me pide cosas a mí, entonces yo se las mando a través de la aplicación, pues cambio la dirección y le llega a ella, y indirectamente realmente es ella la que se está beneficiando y que es una compra indirecta por ella. Entonces, fíjense ustedes como ya han votado 25 personas y hay 24 que han hecho compras de bienes o servicios online, que no me parece menor.
la respuesta. Y digamos que las estadísticas que yo he revisado a nivel Colombia y a nivel global son todas muy similares, y es que más de la mitad de las personas, si les hacen, o sea, si ustedes hacen una encuesta hoy ya no en la calle, porque ya no se puede en la calle, seguramente, pero si hicieran una encuesta hoy y le hicieran esta misma pregunta a la gente, más de la mitad de la gente le respondería sí, en el último mes hice una compra online. Y eso no debería sorprendernos mucho, porque en Colombia hoy en día existen más de 60 millones de teléfonos móviles, es decir, eso es más del 119% de la población. Obviamente hay personas que tienen más de un celular y por eso es que da ese número, pero la mayoría de ellos son celulares inteligentes, son celulares desde los cuales uno puede hacer compras. Entonces, pues básicamente son 60 millones de personas, y según las cifras de Hootsuite para enero del año 2020, más de 35 millones de colombianos son usuarios de Internet. O sea, eso es casi el 70% de la población es usuaria de Internet, y un número muy similar de personas es usuaria de redes sociales. Entonces, realmente, lo que antes podía ser muy importante uno caminar, pues, si fuera, digamos, un establecimiento comercial, tener un lugar por donde caminara mucha gente y viera los productos, o estar bien ubicado. Bueno, pues esa era la calle de antes. ¿Quién sabe en cuánto? Digamos, a mí me parece muy valiente las personas que hablan del post-COVID, porque yo no sé cuándo va a haber post-COVID, para serles muy sincero. Entonces, por eso a mí me da miedo hablar del post-COVID, no lo tengo tan claro de cuándo va a haber ese post. Pero lo cierto es que el comercio electrónico y los negocios online ya habían llegado para quedarse, pero ahora entraron con toda. Y quizás, mientras para las empresas antes, incluidas las de servicios como las de servicios legales, las compras online pues eran un canal más, pues ahora parece que puede ser el canal y punto. Bueno, además de la pregunta que les estoy mostrando, tengo otra pregunta que quiero que me ayuden a responder, porque un abogado también tiene que aprender a conocer a su público, y pues si estamos haciendo algo online, pues yo aprovecho por acá. Y yo quisiera, en esta siguiente pregunta que ustedes pueden responder, ustedes tienen 5 renglones para responder qué tipo de servicio ha adquirido vía online. La idea es que no pongan nada más que palabras o categorías, digamos. No se trata de que pongan pues frases completas, y que nos cuenten qué han comprado, ¿no? He comprado mercado, sigo comprando restaurantes, comida. Espero que muchos de ustedes puedan decir que siguen haciendo adquisición de servicios legales. Yo, por ejemplo, pues sin duda alguna he comprado a través de... yo les cuento, por ejemplo, yo no he salido durante el coronavirus ni una sola vez a comprar nada de comida. Todo lo he pedido, digamos, a través de aplicaciones, de plataformas. He comprado, ahora uso 2 pantallas, compré una pantalla, compré un parlante, bueno, digamos, muchas cosas se pueden comprar. Y bueno, muy interesante que realmente hay en esto que ustedes están viendo en su pantalla, es una nube de palabras. Es una nube de palabras que mide la intensidad de las palabras. Entonces, si ustedes en este momento están viendo la palabra mercado y comida y restaurante es más grande, es porque más personas de las 9 que han respondido, y los invito a seguir respondiendo, han dicho que compra eso. Fíjense que tapabocas. ¿Quién hace 2 meses diría que compra tapabocas online? O sea, Dios mío, contadas personas. Y hoy en día va a ser el producto estrella de Cupa y de Ana María, sin duda alguna. Entonces, veo con mucha preocupación que la palabra legal se ve muy chiquita. Me va a tocar a mí hacer trampiña y poner en mi plataforma legal varias veces. No, mentiras. Bueno, ya han respondido 21 personas, y hay un ganador muy fuerte. Yo creo que Pablo González está muy contento con lo que está viendo en este momento en la pantalla, de mercado y comida, liderando este sondeo que estamos haciendo, que realmente no era más que una manera de romper el hielo y también mostrarles cómo un abogado no le tiene miedo a aprender a usar herramientas diferentes para poder comunicarse con su público, y sobre todo no aburrir
a su público. Entonces, listo, con estas respuestas y con esta diapositiva tan interesante que ustedes mismos hicieron, voy a dejar de compartir esa pantalla. Carlos, no lleve el tiempo de cuánto tiempo hablé. De hecho, un paréntesis, quienes quieran seguir respondiendo la pregunta pueden hacerlo, y si quieren al final de la sesión volvemos a mostrar para que la gente alcance a responder las preguntas. Entonces, voy a... Listo, ya. Necesitaba cuadrar para poder seguir adelante. Entonces, a propósito, Carlos, usted tiene su micrófono abierto. No sé si quería decir Sí. algo. No, Juan, que ya la pregunta del tiempo, pues ya llevamos un tiempito. Si quiere, al punto vamos con la presentación. Listo. Yo Nos quedan les voy a... Sí, alrededor de unos digamos, 5 minutos. digamos que la herramienta que estaba usando era parte de la presentación, era una metapresentación, pero el punto que quería hacer es que los abogados tenemos que introducir las herramientas en línea en todo el ciclo de los servicios legales. Es decir, los servicios legales no son simplemente que alguien se va a meter en mi página web y va a entrar en un botón y va a decir, quiero un concepto, send, como si estuviera comprando en domicilios.com en el mercado o en Coupa los tapabocas que tanto me gustan. No, para los servicios legales son más complejos. Entonces, pues realmente sí hay algunos pocos servicios legales que pueden pasar por ahí, y hoy en día hay en Colombia diferentes empresas que se dedican a vender servicios sencillos de derechos de petición, contratos laborales, cosas que son muy estándar y que realmente sí se pueden comprar a un clic, como ustedes se imaginan comprar un bien, un commodity. Pero los servicios legales no necesariamente son así. Los servicios legales implican mucha cercanía entre el cliente y el abogado, y pues ya no puede haber de cercanía física, por lo menos en el mediano plazo. Yo ya no puedo ir a almorzar con mi cliente, ya no puedo ir a almorzar con otros abogados con quienes compartimos ideas o experiencias, y digamos, los abogados estamos forzados, ya no es que nos guste, sino que ya estamos forzados a incorporar las herramientas online en todo el ciclo de servicios. Obvio, eso incluye desde hacer publicidad, y para Avante Abogados, por ejemplo, que está coorganizando este evento online, pues esto es parte de hacer publicidad. Tenemos digamos, a raíz del COVID nos organizamos mucho más en tener una base de datos de clientes o de personas interesadas en tener información legal a través de una plataforma que se llama MailChimp, y por ahí estamos administrando la información de eventos y desarrollos legales que puedan ser interesantes para nuestros clientes. Antes no lo tenías, pero a raíz del COVID dijimos, no, nos vamos a tener que poner las pilas y tener una base de datos organizada de clientes para que podamos enviarles mensajes targeteados y organizados y muy profesionales. Entonces, el ciclo de servicios legales, pues sí, comienza con la publicidad, comienza por le conozcan a uno. Y por eso yo les decía, el abogado no tiene que pensar en cómo hacer venta de servicios legales a través de su página web, como si uno estuviera haciendo un carrito de mercado y comprando cosas, sino que tiene que pensar desde el comienzo. ¿Cómo va a volver a tener cercanía con sus clientes? O con un público, con gente que todavía no es su cliente, con gente como de pronto algunos de ustedes están diciendo, oiga, yo necesito unos servicios legales. De pronto el día de mañana dicen, oiga, estos tipos de Avante Abogados dicen que son expertos en derechos de mercados, y ahí Carlos acaba de compartir subliminalmente nuestra página web avanteabogados.com. Entonces, pues digamos que hay que romper ese misterio de los abogados para incorporar las herramientas en línea. Otro ejemplo que les voy a dar y que realmente fue vital en el último mes y medio. Nosotros tenemos uno de los pocos litigios que todavía sigue existiendo en Colombia en un asunto que tiene que ver precisamente con Internet. Y el litigio sigue vivo. Y ya no nos podemos reunir con nuestro cliente en persona para poder preparar los documentos como hacíamos antes. Antes escogíamos y proyectábamos en una pared con un video BIM lo que íbamos a presentarle al juez, o en este caso era un ministerio, y ya no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué? Nos vamos a hacer como hacen las personas que no son un poquito rudimentarias en esto, y es que va a un email con un archivo y vuelve email con otro archivo, o cómo hacemos para que esto sea mucho más eficiente, porque es que
cuando uno no logra, o sea, cuando uno no logra reemplazar la capacidad de trabajar simultáneamente con su equipo de trabajo, que los abogados de Avante Abogados ya no estamos en la 72 con séptima, ahora todos estamos en nuestra casa, pero y tampoco nuestro cliente, a quien a veces necesitamos tener sentado al lado, o con sus abogados, pues tenemos que reemplazarlo con herramientas. ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado estrategias de usar drives externos, uno muy popular, el de Google, Google Drive, pero pues también tenemos Dropbox, SharePoint, digamos, usamos muchas estrategias para poder, digamos, usar un mismo archivo al mismo tiempo que nuestro cliente o que los abogados de nuestro cliente, para que podamos trabajar mancomunadamente y ahorrar espacio. Y lo mismo con Avante Abogados. Entonces, hoy en día una demanda no es como, Carlos, aquí le mando el versión 1 de la demanda. Es, no, Carlos, el documento está en vivo en Google Docs, venga, nos sentamos y lo trabajamos al tiempo, usted hace esta y yo quiero ver usted qué está metiendo y usted vea lo que yo estoy metiendo para ayudarme a mejorarlo. Y luego al final del día, en vez de mandarle un mail al cliente, lo que le decíamos al cliente es, oiga, lo vamos a invitar a nuestro Google Docs, donde ya está el escrito preparado. Léalo de una vez y si quiere le va metiendo mano, como decimos popularmente, con control de cambios para nosotros ver cómo va la cosa. Y esa fue la manera como Avante Abogados durante el mes y medio pudo sacar adelante un litigio en el que estábamos acostumbrados a reunirnos en persona, en grupos muy grandes. Era un caso además en el que había como 7 abogados involucrados y 3 ingenieros. Entonces era bastante complejo. Entonces fíjense de nuevo, abogado, no te esperes a poner un botón en tu página web para decir vendo conceptos. No, incorporar todas las herramientas en línea en toda tu cadena de servicios legales. Nosotros estamos aprendiendo, no estoy diciendo que seamos expertos, la verdad es que hemos aprendido también como a las patadas, un poco a las malas, pero con, digamos, así que metiéndole amor a la cosa, porque de lo contrario, pues uno no podría hacerlo bien. Y por último, porque yo sé que ya se me está acabando el tiempo y no quiero pues pasarme, y es lo siguiente. Hay muchas ideas actuales de reinventarse. La palabra es reinventarse. Hasta un banco sacó una publicidad hoy con los reinventadores. Bueno, no todos podemos reinventarnos absolutamente. Afortunadamente algunos sí, y creo que estamos muy contentos de que, por ejemplo, Eleonora nos va a contar cómo se reinventó su negocio, y eso va a ser muy chévere, pero no todos podemos reinventarnos. Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿qué abogados son súper necesarios? Los laboralistas. Claro, obvio, pues obvio. Por el contexto, los laboralistas son necesarios. Eso quiere decir que Avante, que es una empresa experta en derecho de mercados, se va a volver experta en derecho laboral, en derecho penal o fiscal. No, desafortunadamente no. Es tanto como si le pidiéramos que un cirujano de plástico fuera experto en hacer cirugía de corazón abierto. No, desafortunadamente es tan difícil reinventarse de esa manera y sería tan ineficiente y potencialmente tan riesgoso para el negocio que uno no puede reinventarse totalmente. Ojo, yo no estoy diciendo que nos quedemos quietos. Ciertamente, si les estoy contando cómo incorporamos las herramientas online a nuestros servicios, quiere decir que algo estamos haciendo. Pero, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que primero piensen cuál es su ventaja comparativa y empiecen a construir alrededor de la ventaja comparativa. Pues, perdón, Ana María, que solo uso ejemplos de Coupa, que se me fue Ana María. Coupa no salió a hacer, no, qué sé yo, hacer medicina, porque ahora todos están pendientes de cuál es la medicina. No salió a hacer, qué sé yo, muebles. No, salió Coupa, experto en manejo de textiles, dijo, pues yo puedo no necesariamente reinventarme, pero sí construir alrededor de mi ventaja comparada, y pues mi ventaja comparada es meterle un diseño espectacular como al de esta mascarilla. Ana María se ríe con la publicidad que le estoy haciendo, pero ellos construyeron alrededor de su ventaja comparativa. ¿Qué puede hacer Avante Abogados? Nosotros somos expertos en derecho de mercados. Pues nosotros tenemos que construir alrededor de nuestra ventaja comparativa. Es decir, nosotros tenemos que construir sobre, digamos, es como
para hacer una analogía, en vez de dejar botada su casa e ir a construir una casa quién sabe dónde y salir como un loco corriendo de su casa, hermano, construya un balcón, construya alrededor de su casa, construya un balcón en donde pueda respirar. Entonces, Avante Abogados y las demás oficinas de abogados que nos dedicamos, digamos, esto quizás tiene mucho que ver más es para las oficinas de abogados como la nuestra, que son boutique, que son especializadas, no las que ofrecen todo tipo de servicios. Pues construye alrededor de su ventaja comparativa. En nuestro caso, ¿cuál es nuestra ventaja comparativa? Pues nos dimos cuenta que en los últimos 6 meses y sobre todo en los últimos 2 meses, pues los proyectos que más nos han llegado tienen que ver con internet, comercio electrónico, plataformas online. Entonces dijimos, pues primero era lo que ya nos llegaba antes de la pandemia, pero ahora sí que nos está llegando más. Entonces, y nosotros tenemos un set de habilidades y de conocimientos en temas como derecho a la competencia, protección de datos personales, protección al consumidor, regulación, y también hemos registrado marcas y hemos hecho también tareas de propiedad intelectual. Todo eso sirve perfectamente para ayudar a una empresa a hacer la transición del comercio análogo al comercio online. Lo que pasa es que nosotros nunca lo habíamos vendido así. Nosotros decíamos como nuestras áreas, ¿cuáles son? Nuestras áreas son competencia, datos personales, protección al consumidor, regulación y en general derecho de mercados. Pero hoy en día nos dimos cuenta que esas áreas combinadas y con un énfasis a temas de comercio electrónico, pues son una nueva área del derecho que no les voy a decir ya porque entonces me chiviaría en lo que queremos lanzar en junio y no quiero que nos copien antes de poder contar qué vamos a hacer, pero vamos a lanzar una nueva área que combina todo eso y que está, digamos, por supuesto que cuando uno es empresario no sabe si le va a ir perfecto y no sabe si la va a sacar, como diríamos en Colombia, del parque, pero pues es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es construir alrededor de nuestra ventaja competitiva, mostrarle a los empresarios que el derecho no simplemente es una herramienta para luchar, como a veces se percibe, una herramienta para litigar, para pelear. Digamos que en Avante Abogados sí llevamos litigios, pero realmente lo que más nos gusta y a lo que más tiempo le dedicamos en la vida por el tipo de clientes que nos llega es usar el derecho para planear, para desarrollar productos y para prevenir problemas. Y pues en este mundo en el que vivimos lleno de problemas por fuera de la casa, en donde incluso tenemos que salir con tapabocas, pues esta oficina de abogados se dedica a planear, a prevenir y a buscar maneras de ayudar a desarrollar productos. Y esa fue, digamos, la manera como poco a poco y de manera muy desordenada nos ajustamos a esta realidad que, como les decía, yo no tengo tan claro cuándo va a ser el post-COVID. Ojalá muy pronto, pero pues estoy preparado para que dure un poquito más y que vivamos en estas circunstancias y que seamos capaces de ajustarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan David. Pues creo que es un gran resumen de todo lo que hemos tenido que pasar y que lo hemos hecho además con la mejor actitud y entendiendo estos retos todos como una oportunidad. Juan, queda usted de host para que me ayude ahorita a manejar el resto de la presentación. Yo, pues como Juan ya les contó, compartí la página de Avante para los que la quieran chequear. No tuvo el tsunami de elogios que tuvo la de Cupa, por obvias razones. La de Cupa es un poco más divertida que la de Avante Abogados. Yo quisiera rescatar algo que dice Juan David y es reinventarse sí es importante, pero lo más importante es no perder la esencia y entender cuál es la ventaja competitiva que se tiene. Y creo que el mejor ejemplo que hay de eso es el de nuestra siguiente panelista. Yo no me voy a demorar mucho explicando el negocio de ella porque nadie lo explica mejor que ella misma. Pero básicamente es un negocio, un emprendimiento y una empresa que viva muy bien alrededor de 2 actividades o de 2 sectores que no se me ocurre unas que estén más golpeados. Los eventos presenciales, las ferias y los encuentros y los eventos donde van muchas personas y la moda, y sobre todo la moda de lujo. Leonora tenía o tiene una empresa muy exitosa que combina esas 2 actividades. Cuando estalló esto, lo primero, o una de las primeras personas en las que yo pensé fue en ella,
y mi sorpresa y la razón por la que le invité a que nos hablara es, se reinventó en el buen sentido de la palabra, se adaptó y va volando. De hecho, fue la última panelista que se pudo conectar hoy porque antes de eso estaba sacándola del estadio con una subasta online eh, muy importante en la que estaba. Entonces, con eso, Eleonora, cuéntanos sobre Garage Sale. Ahí puse el Instagram para que lo revisen, lo vayan mirando mientras Eleonora nos va a contar. Charlie, mil gracias. ¿Ahí me oyen bien? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Me oyen? Perfecto. Muchas gracias por la invitación y por tus palabras. Y pues bueno, qué rico compartir este espacio así sea corto con perfiles tan distintos y profesiones también diferentes. Pues les cuento un poco de mi empresa. Se llama Garage Sale by EM, pues todo en inglés, by Eleonora Morales en realidad. Y lo que nosotros tenemos son dos líneas de negocio. Una es de second hand, que es ropa usada, en donde pasamos toda esta ropa por un proceso de curaduría, de reparación, y es todo un tema de sostenibilidad, de darle como, de hablar de la reutilización de prendas de vestir. Y tenemos otra línea en donde congregamos a todos los diseñadores colombianos, pero digamos que tienen un nivel y una trayectoria importante, y vendemos todo el stock muerto de ellos. Entonces lo que hacemos es que los invitamos a nuestro garage sale con la ropa que ellos utilizaron como prototipos o colecciones anteriores que ellos no pueden vender, para, pues digamos, de alguna manera darle vida a esa ropa y que entre a este ciclo de moda circular que nosotros queremos generar. Como lo decía Charlie ahorita, nosotros éramos un negocio 100% offline. Este proyecto, pues yo llevo trabajando en moda 12 años, pero esto surgió el año pasado, fue la primera venta grande, digamos, abierta al público en el 2019, en febrero, y nuestras herramientas digitales como Instagram, que ha sido la más fuerte, la utilizábamos de manera para convocar personas. Era realmente nuestro medio de convocatoria, que era completamente espectacular, pero no era el medio de venta. Empezamos a hacer unas ventas de garaje que duraban 2 días, itinerantes cada 2 meses, y gracias a Instagram, que para mí ha sido una red social absolutamente beneficiosa en términos laborales, logramos convocar 3,000 personas en esos 2 días, pues lo cual hizo que este proyecto, que obviamente todavía no está en la cima y está muy lejos de estarlo, por lo menos fuera algo innovador, teniendo en cuenta que el mercado de segunda mano pues en el mundo no es algo para nada nuevo, pero digamos en Colombia sí. Culturalmente nosotros tenemos un montón de cosas alrededor de lo usado. Para nosotros estrenar es la gran maravilla. Uno desde chiquito le enseñaban a estrenar, no sé, para Navidad, para 31, para el cumpleaños, para lo que fuera. Entonces meterse en este mercado en donde se trata de vender la ropa usada como algo increíble, como algo súper cool, pues no ha sido un proceso fácil. Logramos estabilizarnos en lo offline. Estábamos en un momento muy interesante. De hecho, nuestro último evento fue en febrero de este año, antes de la pandemia y pues de la cuarentena y de todo. Logramos hacer 2 eventos muy grandes. Ya la organización era de 5 días a 10 días, era un montaje de un concierto, tocaba alquilar luces de cine. El último lo hicimos en una cervecería que tal vez conocen, que se llama Cervecería Sánchez, en la 85 con 12, un espacio enorme. Y bueno, hacíamos ya un montaje espectacular. Y obviamente, cuando pasó lo de la pandemia, cuando empezó a pasar, pues nos empezamos a dar cuenta que esta vaina ya no nos iba a funcionar. Nosotros teníamos lo digital totalmente visualizado, siempre lo teníamos proyectado. Hay algo muy interesante y que tú decías ahorita, Juan David, que, y que nosotros también tuvimos muy en cuenta, y es que el garage sale siempre ha tenido una particularidad de ser un negocio en donde yo empecé con mi mamá, que mi mamá es la persona, digamos, con más interés por la moda, y ambas nos combinamos muy bien en esto, pero siempre buscamos las mejores personas y los mejores asesores. Y yo sabía que en el momento en que este proyecto fuera sostenible económicamente, lo primero que quería hacer era contratar especialistas en diferentes áreas, porque tenía clarísimo que tenía que delegar y que yo no podía hacer absolutamente todo. Entonces, mi hermana es abogada precisamente y es especialista en propiedad intelectual y fashion law, y ha sido pues como una combinación muy interesante, porque ella ingresó a la empresa más o menos hace 3 meses, y hemos empezado a tener asesorías de
gente de marketing digital, tenemos asesores de comunicación, asesores legales, asesores financieros, y yo creo que esto ha sido un proyecto maravilloso porque entre todos hemos logrado proyectarnos a ser digitales. Como les venía diciendo, cuando empezó la pandemia, pues evidentemente no estábamos preparados. Estábamos apenas como proyectándonos en, bueno, listo, este año vamos a crear una página web, este año de pronto tenemos e-commerce, este año de pronto tenemos tales cosas, este año de pronto hacemos envíos nacionales, pero teníamos pensado nacionales, internacionales, ni siquiera era algo que nos cupiera en la cabeza. Y cuando pasó esto, pues obviamente la aceleración de todo fue impresionante. La locura más fuerte que nos ha parecido a nosotros dentro de la venta es que obviamente nuestros trabajadores mayormente trabajan era con inventario, cosa que se hacía directamente en la oficina y son personas, digamos, de unos perfiles que no son de mercadeo o personas, digamos, que pueden llevarse la ropa a la casa y tomarle fotos, sino que era algo que trabajaban más de inventarios con las prendas en las oficinas. Entonces el trabajo obviamente recayó pues sobre mi hermana y sobre mí para trabajar directamente desde las casas y empezar a ver qué nos inventábamos hacer. Afortunadamente, yo creo que, ¿cuánto llevamos? Como 2 meses y medio de cuarentena. Hemos logrado muchísimo. En un principio como que nos pasó lo mismo que le ha pasado a todas las empresas de, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Teníamos afortunadamente un colchón económico, por decirlo así, que nos daba cierta tranquilidad, decir, bueno, listo, podemos sobrevivir unos 2, 3 meses más. Pero me acuerdo que al mes, pues yo ya casi me enloquezco, ¿no? Al mes como que caí en cuenta de la realidad de las cosas de la empresa y ya todo se volcó diferente, pero empezamos a revisar qué podíamos agilizar directamente desde la casa y les voy a decir una cosa que no pensé que fuera a decirla, pero creo que en este momento estoy siendo tal vez más productiva de lo que era cuando tenía la libertad de salir y de ir a mi oficina. Es bastante loco. Hemos hecho de todo. Abrimos la página web, que creo que ha sido una plataforma bastante interesante, pero más que abrir página web y que vender, que obviamente es la finalidad, porque necesitamos no volvernos millonarios ni volver esta empresa la más exitosa este año probablemente, porque por la pandemia es muy complejo, pero sí mantenernos y no desaparecernos este año. Hemos logrado un posicionamiento que definitivamente ha sido increíble. Entonces, ese fue nuestro objetivo desde el principio de estar en la casa. Fue como, ok, vender en este momento es difícil, nos da miedo llegarle a la gente con ropa, con diseñadores, con prendas, con vestidos, con faldas, con cosas que son innecesarias en este momento para una persona estando en la casa. ¿Qué carajos nos inventamos? Y en ese momento fue que dijimos, ok, tenemos que posicionarnos como sea. Entonces hicimos una campaña que fue espectacular, que se llamaba Trash into Treasure, y el eslogan era Stay home and clean your closet. Entonces invitaba a la gente pues a organizar, que es que un plan de estar en la casa fuera organizar la ropa, sacar lo que ya no utilizaba, reutilizar su misma ropa, y aparte de esto pues empezar, digamos, como a sacar lo que ya no usaba y a consumir con conciencia, a consumir second hand, a consumir ropa usada. Esto fue una campaña súper exitosa, afortunadamente. Mucha gente empezó a unirse y hay algo que yo creo que ha sido muy interesante en esta época de crisis, y es que la gente está muy solidaria en las industrias, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha pasado mucho a mí en la industria de la moda, que aunque conocía a la mayoría de diseñadores y conozco a muchas personas, pues no había una relación tan cercana. Entonces empezamos a hacer lives, por ejemplo, en Instagram, pero obviamente buscábamos algo que fuera de un interés específico para las personas, porque nos daba miedo también caer en el cliché de lo que todo el mundo ya estaba haciendo. Pasó algo, y es que, claro, me imagino que ustedes de pronto se empezaron a dar cuenta, no sé qué tan consumidores sean ustedes de redes sociales. En mi caso, yo soy súper consumidora, sobre todo de Instagram, porque es la red que a mí me mueve toda mi clientela. Entonces siempre estamos mirando qué está pasando, cuáles son las tendencias, hacia dónde va, y empezó a llenarse de lives de todo el mundo. Y hubo un punto en que dijimos, bueno, no podemos ponernos a decir cualquier discurso o hablar de lo que sea, sino realmente qué vamos a aportarle a la gente con esto. Empezamos a hacer lives con diseñadores colombianos muy posicionados con la finalidad de que la gente los conociera. Pensamos en nuestro público, ok, ¿por qué nuestro público de pronto no nos consume esa línea de consumidores? Porque no conoce al diseñador. Porque cuando yo le hablo de Carlo Carrizosa, que de pronto les estoy hablando en chino también a ustedes, pues precisamente esa persona no sabe quién es y no sabe qué es lo que va a consumir. Entonces dijimos, hagamos estos lives con la finalidad de que las personas empiecen a conocer más sobre nuestro negocio.
ojo, hay un tema ahí muy delicado y se lo digo a las personas que nos puedan estar viendo, y es que el temor, digamos, que le tiene una empresa, pero yo creo que pasa de ser temor a ser algo potencial, pero que en un principio es complicado, es que al ser empresas totalmente expuestas en redes sociales, se presta para que cualquier persona comente, diga, sin que necesariamente sea tu cliente. Entonces yo creo que ahí hay que ser como muy inteligentes, desarrollar como esa inteligencia que no es fácil, a mí me ha costado muchísimo, de separar a nuestra audiencia digital y separar a nuestro cliente real. Yo tengo 22,000 o 23,000 seguidores en la empresa, pero realmente pues eran 3,000 personas las que me iban a una venta de garaje. Son muchas, es un porcentaje altísimo, pero no son las 22,000 que están ahí. Pero esas 22,000 opinan del trabajo, dicen que está bien, que está mal, que quieren saber, le exigen a uno. Mira, yo vivo en París y quiero que hables de tal cosa, muéstranos cómo se utiliza tal cosa, habla de la moda, de la reutilización, del second hand, de la sostenibilidad. Y uno dice, ¿en qué momento tengo que sentarme yo a dar tanta información o mi empresa cuando esto no me está generando a mí nada monetariamente? Y al final, pues una empresa es una empresa, ¿no? Entonces tenemos que generar recursos económicos para poder sobrevivir. Y otra cosa que me pasó, que también me parece muy interesante hablarla, es que al ser una empresa sostenible ambientalmente, pues estamos transmitiendo un poco el mensaje a través del posicionamiento digital que estamos haciendo desde la cuarentena, y es que para ser sostenibles ambientalmente necesitamos ser sostenibles económicamente, que es algo que la gente como que no veía alineado, ¿no? Entonces todo era como a punta de donaciones, y a mí la gente me dice, pero tú ¿por qué no donas la plata que te ganas de la venta de garaje? Y es como, no, un momento, es que un tema ambiental o sostenible no tiene nada que ver con donación necesariamente. Entonces ha sido como entender también quién era ese consumidor real y quién es esta persona que es un follower, que es muy interesante, que lo guía a uno, pero que no necesariamente es la persona que te va a comprar. A raíz de esto, pues creamos estos lives. Hemos hecho muchísimas cosas. Hicimos la estrategia que les conté de Stay Home and Clean Your Closet. Estamos haciendo unas subastas, la que estaba contando Charlie, acabo de salir de una subasta de 1 hora y media en donde fui moderadora por live, imagínense eso. No tengo voz, no sé cómo estoy acá, pero lo logré y ha sido algo muy bonito porque me invitaron a participar, de hecho, para una iniciativa que se llama Somos Uno, para generar recursos a 815 familias artesanas. Yo, digamos, con el tema de las donaciones tengo mis reservas porque creo que no es una cosa para tomársela a la ligera, no es que simplemente apoyemos todo y miremos a ver todo, porque yo creo que realmente uno tiene que revisar que todo sea muy transparente y que las cosas se hagan muy bien. Efectivamente me metí en este rollo y me metí hasta el fondo, es que acabé haciendo 3 subastas ayer, hoy y mañana, muy grandes, con diseñadores que de pronto algunos de acá conocen, que son Esteban Cortázar y Joana Ortiz, y hay otras marcas increíbles. Y creo que esto, pues de pronto si no hubiera pasado toda esta situación de crisis, no se hubiera dado. Entonces yo creo que ha sido una oportunidad de generar nuevas alianzas, de generar un posicionamiento, de darle visibilidad total a la empresa. Yo soy docente de marketing digital para empresas de moda y siempre le digo a las marcas, no se desaparezcan en momentos de crisis. Es lo peor que uno puede hacer. Sobrelleven la marca como sea, pero no caigan en el cliché de hacer algo que ustedes no son. ¿Qué pasó al principio de la cuarentena? Empezaron todas las marcas, lo hablo desde la industria de moda, que es la que pues más conozco, a hablar de la nada de qué cocinaban, qué comían, de qué ejercicio hacían, de qué libros estaban leyendo, de qué meditaban, de qué hacían yoga. Y yo decía, eso lo hace un influenciador, y ese es el trabajo perfecto para un influenciador que muestra estilo de vida. Pero una marca que tiene un concepto súper claro, que de pronto es una marca absolutamente conceptual, artística, ¿por qué va a mostrar la pasta que está haciendo o el ejercicio que está haciendo, no? Entonces yo creo que no podemos dejarnos llevar tampoco por las tendencias que están pasando en lo digital y no caer como en lo mainstream, sino realmente identificar el concepto de nuestra marca, saber hacia dónde vamos y ahí meternos en lo digital muy fuertemente a posicionar, tratar de vender, claro, pero posicionar la marca, pero siempre alrededor de nuestro concepto. 15 minutos. Muy bien, muy Puedo bien, seguir Nora, horas, muy buena. pero No, yo sé que sí, pero no te voy a someter a eso. Yo sé además que
Creo que hay un gran mensaje detrás de lo que tú dices y esto pues al final somos empresas, tenemos que monetizar nuestro conocimiento, eso es lo que somos. Sí. Juan David y yo hacemos esto gratis todo el tiempo, somos de los pocos que, que no cobramos por esto y te agradezco además que nos hayas acompañado Es un en el mismo. conocimiento muy valioso el de todo este equipo de acá. O sea, yo creo Bueno, que se pueden hacer cosas muy grandes y no lo necesariamente es hablar monetizaremos. de cobrar o no cobrar, sino de que hoy en día el conocimiento vale mucho y todos estos espacios que se han abierto con lives, ¿cómo se dice? Podcast, con tantos espacios que están gratis, que son maravillosos, pero yo creo que el conocimiento también vale mucho y es importante que en medio de la pandemia no caigamos en que todo tiene que ser gratis, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, no, muchas gracias por tu presentación. De nuevo, tan impresionante como el desempeño de tu empresa en estos momentos tan difíciles. Veo muchas preguntas, están llegando preguntas muy buenas. De hecho, creo que los voy a acorchar, no sé si las van a... Hay algunas que no sé si pueden responder, pero igual se las voy a hacer. Y eso será después de nuestro último panelista, que es Miguel Camacho. Acá acabo de compartir la página de una de sus empresas, creo que la última, o si no, pues una de las últimas que está operando. De todos los empresarios con los que yo he hablado, Miguel me ha sorprendido porque es el que tiene un plan muy claro para cuando los mercados reabran. Y lo he visto trabajando no solo para adaptarse, porque por supuesto que se está adaptando, sus empresas se están adaptando a esta coyuntura, son empresas que además han sido también muy golpeadas en los sectores de seguros, de call center. Tiene otra empresa que se llama GoPass que ya nos va a contar un poco, pero es con el que he hablado que me ha dicho las cosas más interesantes de sus planes a futuro. Usando sus propias palabras, es de los que yo veo que está afilando el hacha y la está afilando muy bien. Entonces, pues Miguel, quisiera que nos contara cómo lo ve, cómo se va a ver el mundo después de esto y usted y sus empresas qué están haciendo para prepararse. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta introducción, hombre. Espero estar a la altura de todos sus comentarios. Ana María, Pablo, Eleonora, Juan y todos los que nos acompañan, pues muchas gracias por este tiempo. Yo quiero empezar esto hablando desde la perspectiva emocional. Lo primero a lo que nos enfrentamos con esta nueva situación fue a un reto mental. Y lo primero que tiene que lograr uno hacer como empresario responsable de un negocio es no bloquearse. Digamos que es fundamental mantenerse vigente, no bloquearse y poder tomar decisiones. Entonces, pues primero quisiera contextualizar cuál es mi percepción sobre lo que está sucediendo. El mundo no cambió. Los empresarios y los emprendedores sabemos que el mundo está en constante cambio. Los que no entienden eso y los que no venían trabajando hacia allá son los que se están dando contra las paredes y están buscando de manera desesperada un regreso a la normalidad, entre comillas, y no están viendo el big picture o la oportunidad que se nos está presentando de acelerar muchas cosas que ya diferentes emprendedores y empresarios veníamos vislumbrando. Nosotros ya estamos enfrentando un relevo generacional donde los nuevos empresarios, emprendedores o cabezas de los negocios, pues ya estamos más familiarizados con esta velocidad en los cambios. Luego, mi primer mensaje es, no nos sorprendamos con lo que está sucediendo y busquemos cómo capitalizarlo, y a nivel emocional no nos bloqueemos y seamos ávidos en tomar decisiones. Voy a hablarles ahora desde la perspectiva de negocio. Desde la perspectiva de negocio, como les decía, lo más importante es tomar decisiones. La velocidad va de la mano con las decisiones. Y esas decisiones pues, se deben tomar con información seria y con un análisis cierto de las capacidades que tiene uno a la mano. Y ya les daré algunos ejemplos de qué he podido hacer. También hay que capitalizar el tiempo. Algo muy valioso que hemos tenido ante esta situación y es el tiempo. Ese tiempo lo podemos capitalizar a nivel de negocio. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero la velocidad de las cosas han cambiado.
se han facilitado muchas cosas. Ya nos podemos reunir en pijama, ya nos podemos reunir en diferentes países y ya podemos tener reuniones sin desplazarnos. Y eso nos está cambiando muchos hábitos. Y en lo personal, si me preguntan, me ha costado trabajo, pero a nivel de negocio es muy bueno. Eso hay que capitalizarlo, pero a nivel de empresa y emprendimiento, el tiempo se debe capitalizar viendo dos cosas, el futuro y el ya. El ya, porque esta inmediatez aceleró muchas cosas que ya muchos estábamos viendo y otros no, pero que eso nos forza a tomar decisiones que seguramente estábamos planeando tomar más adelante. Todas las grandes compañías, pequeñas, medianas, sobre todo las grandes, o los grandes elefantes, así las llamo yo, porque son muy difíciles de mover, vienen hablando de la digitalización, así que se enfrentaron ante esta situación y están teniendo muchos problemas, pero una gran oportunidad en agilizar esos procesos porque se volvió una prioridad en sus agendas. Entonces, creo que la forma de capitalizar el tiempo es pensando en el ya y en el futuro. Y hay algo que uno nunca debe perder y es como mi tercer gran recomendación y es uno nunca debe perder la versatilidad a todo nivel. Uno siempre tiene que mantener una estructura empresarial que le permita enfrentar este tipo de situaciones y cambios y capitalizarlos, y para eso definitivamente se necesita la decisión, se necesita capitalizar el tiempo, se necesita evidentemente no estar bloqueado a nivel emocional como líder, pero también se necesita tener versatilidad. La versatilidad propicia algo que Pablo denomina suerte y yo llamo timing, pero yo coincido mucho, digamos que Pablo lo estaba tratando de explicar de la misma manera que yo se los quisiera decir. La suerte no es un tema esotérico, la suerte es cuando se alinean una serie de cosas en el tiempo y en el momento perfecto, pero uno la propicia, uno genera su propia suerte, entonces yo la llamaría timing. Yo puedo contarles dos tipos de experiencia, la experiencia desde el negocio tradicional y la experiencia desde un negocio no tradicional o disruptivo digital. Quiero empezar con el negocio tradicional. Lo primero que a lo que yo me pude enfrentar es la responsabilidad de tener la responsabilidad de navegar esta situación con más de 500 colaboradores y familias a nivel directo y a nivel indirecto otras tantos cientos de familias. Eso ha sido un reto muy grande, porque ese negocio, y no voy a especificar, Carlos hablaba ahorita, está relacionado con el call center, con compañías de logística, con compañías de tecnología, pero que prestan servicios de tecnología, con comercialización masiva de productos por canales alternativos, telemercadeo digital. Digamos, eso que denomino yo un negocio tradicional venía en un plan estratégico de migrar a soluciones digitales, pero dentro de nuestros principales canales teníamos un gran problema. Nuestra principal fuente de ingresos, el 60% de los ingresos de la compañía core del grupo, dejó de ser viable al poco tiempo de haber empezado la cuarentena. Eso nos obligó a tomar unas decisiones muy rápidas. Y una de las decisiones fue renunciar a eso. Este no es el momento para comercializar un producto, desarrollar un negocio que no es viable. Este es el momento para parar, replantear ese producto, aprovechar el tiempo y salir con algo nuevo que nos vuelva a llevar allá. Digamos que esa tusa hay que pasarla rápido. Como decía, hay que tomar la decisión rápida y pensar en los colaboradores. Entonces lo que se hace es buscar cuáles son los negocios del grupo que son viables en este momento y los que no son viables, cómo viabilizarlos rápidamente en el tiempo y siempre tratar de procurar que el componente humano se pueda reubicar rápidamente dentro de la organización. Ese fue el reto de nuestro primer mes. Hoy puedo decir que fue exitoso. Logramos, como digo yo, navegar la crisis rápidamente y creo que se debió en gran medida a los tres elementos que les compartí inicialmente. Claramente nuestro negocio siempre ha girado en torno a la tecnología y creemos que la tecnología es un gran aliado. En cualquier tipo de negocio la tecnología es la solución a una oportunidad, a una dificultad, a un reto. No hace mucho, tal vez anoche le decía a uno de mis socios, frente a una crisis importante que tuvimos, de las crisis se sacan las mejores oportunidades. Siempre bajo este tipo de situaciones y de presión, siempre y cuando uno entre en un estado de bloqueo e indecisión,
van a llegar las mejores soluciones y hay que estar abiertos a eso. Y nosotros somos una generación muy ávida de eso. Por otro lado, pues les quería hablar un poco del negocio digital. Nosotros tenemos un nuevo proyecto o compañía que se gestó dentro del grupo, que es GoPass. GoPass se concibió hace 2 años en un comité estratégico y se volvió una realidad a comienzos de este año. GoPass básicamente es una solución de pago sin contacto que ha tomado gran fuerza a partir de esta nueva situación o este cambio en el deseo en la demanda, porque al ser un medio sin contacto, la bioseguridad empieza a jugar un rol importante. En ese orden de ideas, pues nosotros lo que hicimos fue tomar a GoPass, que inicialmente fue concebido como un ecosistema de pago en torno al vehículo, y convertirlo en un sistema de pago sin contacto y bioseguro que resuelve temas dentro y fuera del vehículo. No quiero detenerme a hablarles del negocio, simplemente quiero contarles qué fue lo que hicimos en este tiempo. Claramente, pues hoy en día están cerrados los comercios, están cerrados las estaciones de servicio, los parqueaderos, los peajes. La movilidad está limitada y el comercio también. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, en términos de lo que decía Carlos, es afilar el hacha. Y afilar el hacha es básicamente capitalizar las diferentes oportunidades que nos está planteando el mercado, apoyándonos mucho en la tecnología y teniendo la flexibilidad, cambiar muchas cosas. Uno como empresario, y acá todos lo sabemos y seguramente todos los que nos están oyendo, uno tiene que estar abierto a saber que las cosas no son como uno se las imagina y tiene que tener la versatilidad de con esa motivación poder navegar este mercado y sacar un producto que uno termine queriendo, pero que también lo quieran la demanda. Y es un poquito lo que contaba Ana María en su experiencia de Cupa, que es una experiencia muy bacana y muy bonita, porque es como pasamos de unas maletas que nos gustaban a todos y un estilo Cupa y lo volvimos ahora una nueva prenda de vestir que son los tapabocas, y la volvimos un poco más amable en toda esta situación tan negativa. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, cómo hacer esto un poco más amable y brindar soluciones amables. Eso es GoPass. GoPass es bueno. ¿Cuál es el futuro? El mundo no se ha acabado, las personas todo el mundo ahora dice, somos sociales, vamos a volver a salir. ¿Pero qué queremos encontrar? Pues queremos encontrar el futuro ya. Queremos encontrar medios de pago donde ya no tengamos que firmar con las manos, tenemos que entrar a parqueaderos donde no tenga que coger el papel, tenemos que tener el tipo de tráfico en nuestras vías que nos merecemos, con peajes electrónicos y automáticos, y los empresarios y todos nosotros somos los llamados a generar ese tipo de soluciones, digamos. Y yo siempre he sido muy crítico de nosotros tenemos que pensar en el país que nos merecemos y queremos y trabajar hacia allá como empresarios y dar este tipo de soluciones sin temor y sin miedo. Y creo que digamos que siento que mi responsabilidad es vender un mensaje de positivismo. De esto se puede desde el negocio tradicional, se puede desde la startup que teníamos y que estaba arrancando y que está en un momento de stand-by, afilando el hacha lista para salir otra vez con algo mucho más de lo que seguramente habíamos pensado, capitalizando este tiempo para prepararnos a que nuestros clientes y usuarios de nuestro mercado conozcan algo totalmente nuevo y diferenciador. Sabrán de nosotros en los próximos días y entenderán un poco lo que les estoy contando. Y finalmente quería dejarles un mensaje. Mi vocación es financiera, entonces no me puedo ir sin hablar algo de eso, y es, mire, ante esta situación, y sé que por allá hacían unas preguntas sobre negociaciones de arriendos, solidaridad y demás, el mensaje es el siguiente: hay que cuidar la caja, es fundamental cuidar la caja, hay que forzar el PIG, cuidando el recurso humano, es decir, nuestro gran aporte como empresarios a la sociedad es tratar de que las personas mantengan sus empleos. Pero también tenemos que ser responsables en que las compañías no son viables cuando los ingresos no son iguales a los gastos. Pero también sabemos que podemos hacer muchas cosas para equilibrar. Y ese es el primer reto. Ingresos igual a gastos. Hay que forzar esa ecuación cuando hay crisis económica y como cuando pasa lo que está pasando. Cuidar mucho la liquidez y solamente endeudarse para inversión que esté relacionada con el ya y el futuro. Y eso es muy importante.
Hay que cuidar el endeudamiento. No podemos endeudarnos para sufragar gastos cuando estamos haciendo apuestas, cuando estamos frente a una tormenta con el timón en la mano, con toda la disposición y la motivación, pero sin saber esto dónde pueden callar. Y digamos que es la forma simple y sencilla de hacerlo. La solidaridad es muy importante en la negociación. Yo me he enfrentado a negociaciones en este tiempo con el sector financiero, con compañías de renting, con compañías de arriendos, con proveedores, clientes, y yo creo que somos solidarios, que la solidaridad y la coherencia tiene que ser la base de cualquier negociación, y saber cómo ponernos en los zapatos del otro. Cuando estoy negociando un arriendo, tengo que entender que detrás de ese arriendo suceden cosas, y yo creo que la transparencia y la solidaridad, más allá de lo que nos permite hacer la regulación, tiene que regir ese tipo de cosas. A mí en lo personal, siempre que encuentro una contraparte coherente frente a la situación, amable y que entiende mi posición, seguramente podrá negociar. Cuando encuentro una persona intransigente, indolente, seguramente no va a encontrar de mi parte receptividad. Y ese sería, digamos, un poco el consejo. El consejo es propiciemos la solidaridad y busquemos negociaciones que nos permitan continuar, porque finalmente tenemos que quitarnos un poquito el miedo de las noticias y lo que está pasando, porque uno es muy inmediatista y la cabeza a veces le hace uno trampa. Vamos a volver a encontrarnos con nuestro arrendatario, nuestro centro comercial, y vamos a volver a necesitar nuestro local, y vamos a volver a necesitar a nuestros abogados, y vamos a volver a necesitar todo como antes, seguramente con un esquema de servicios diferente y mejorado, pero todo eso va a seguir estando allí. Entonces de nada nos sirve, como dicen, patear la lonchera. Tenemos que tener una visión más amable en ese sentido, y digamos que con eso cerraría pues mi intervención. Y muchas gracias. Bueno, no, Miguel, muy bien. Muchas gracias además por la nota positiva. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a volver y hay que estar preparados para volver, y ojalá todos volvamos tan preparados como va a volver usted y todas las empresas de su grupo empresarial. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas. Esto ha salido muy bien, ha ido subiendo y bajando. En algún momento tuvimos hasta 130 personas entre las dos plataformas. Eso nos pone muy contentos. Hubo gente de Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Colombia, que estuve revisando de dónde nos estaban oyendo, entonces nos oyeron en todos esos países. Ha habido muchísimas preguntas muy interesantes. Hay unas que no voy a mencionar porque o ya se respondieron o no va a haber tiempo. He tratado de agrupar además preguntas para que no nos volvamos repetitivos, y sé que deben estar ya cansados. No voy a torturar más además a nuestros panelistas, entonces lo que voy a hacer es escogí una pregunta por panelista, y las voy a ir haciendo. Y voy a empezar con Pablo porque a Pablo le tocó la pregunta más difícil. Entonces lo voy a coger a mansalva de una vez. Y la pregunta, de hecho, a ver si la puedo leer, porque además estaba muy bien planteada, creo que es la única que voy a leer. Es, Pablo, dicen que el negocio del futuro es la venta de los datos personales, hábitos de consumo de las personas con el COVID. Parece que esto gana más relevancia. ¿Cuál va a ser el rol de las plataformas que manejan datos de millones de personas? ¿Existe ese negocio o va a existir? ¿Es relevante? ¿No es relevante? Por supuesto, no confundan esto con algo oscuro, sino pues algo muy transparente. Los datos personales, siempre y cuando sean recolectados de manera adecuada y con la autorización correspondiente, pues pueden circular y pueden circularse. Pero ¿cómo funciona ese submercado de los datos personales, de la información de las personas, y cómo ve usted eso para el futuro? Está en mute, creo. Juan, creo tiene que quitarle el mute a Pablo. Ya. Listo, ya, ok. Carlos, pues creo que es una pregunta así bien compleja, pero realmente creería yo que, y me uno un poco a lo que decía Miguel, yo creo que esto, pese a la situación actual, no es un negocio o una situación
o algo nuevo. El tema de los datos, pues todos sabemos que son supremamente valiosos para todas las empresas, para los gobiernos, para absolutamente cualquier toma de decisiones. Entre más datos se tenga, entre más información se tenga, pues más acertada puede ser la decisión. Entonces, por supuesto, los datos son supremamente valiosos. Creo que esto es algo que existe así. Las grandes compañías del mundo no solo son gigantes y vemos como los grandes monstruos hoy en día, que todos los conocemos, muchos de Estados Unidos, Google, Amazon, bueno, puedo nombrarles muchos más, Facebook, etcétera. Estas grandes compañías, pues aparte de su capacidad de generar ventas, flujos o lo que sea, tienen un inmenso valor en la captación de los datos de las personas, en el entendimiento de las personas. Esto lo pueden ver, por ejemplo, y lo hemos visto, el impacto tan fuerte que ha tenido incluso en elecciones, todo el proceso de las elecciones de Estados Unidos, la intervención de Rusia, lo que pasó con Cambridge Analytics. Bueno, digamos que hay un tema supremamente delicado con los datos. Es evidente que son supremamente importantes, cada vez son más valiosos, cada vez juegan un papel más relevante. Hoy en día, pese a esta crisis, creo que se ha podido o se va a poder hacer una integración y un discernimiento de los datos que puede ser incluso mucho más profundo con muchas de las aplicaciones que han sacado algunos gobiernos en el mundo, que pues hoy en día ya uno puede empezar o pues estos gobiernos podrían empezar a entender mucho más a sus ciudadanos o empresas a las que manejan estas aplicaciones. Estas aplicaciones del coronavirus también, por ejemplo, pues me imagino que tendrán unos temas bien importantes en temas de datos y demás. Pero sí, efectivamente yo creo que cada vez es más relevante el detalle de los datos de las personas, cada vez es más valioso y cada vez para el usuario se vuelve más complejo el tema porque pues sus datos cada vez están más expuestos, cada vez hay más información de cada uno de los usuarios o de las personas abierta o en plataformas para ser usados de una u otra forma. Entonces, la rigurosidad y el manejo confidencial de las empresas y los gobiernos para manejar estos datos, pues cada vez tiene que ser un poco más estricto. Pero sí, es complejo. Digamos que hay un tema y una conversación futurista al respecto de años adelante de cómo podría evolucionar el tema. Pero sí, digamos que es algo actual, real, supremamente valioso, supremamente delicado y cada vez más importante, pues creería yo. No sé si de pronto logré responder la pregunta. Sí, muy bien, Pablo. No, muchas gracias. Qué pena, lo cogí ahí fuera de base, pero la pregunta me pareció buenísima, muy pertinente y además muy interesante para nosotros. En Aguante Abogados dedicamos gran parte de nuestro tiempo a protección de datos personales y a ayudar a empresarios a poder explotar adecuadamente sus datos personales y no tener líos legales y poder usarlos como un activo. Y quería oír su impresión sobre el asunto. Ana, le voy a hacer una pregunta a Ana para que vayamos cuadrando el micrófono. Hay dos preguntas muy buenas que te hicieron y te voy a hacer las dos y tú escoges cuál quieres responder, con cuál te sientes más cómodo. La primera es cómo manejaste el tema de los arriendos. Yo creo que todo el mundo está pendiente de eso y es el dolor de cabeza de todo el mundo, tanto de los arrendatarios como de los arrendadores. Miguel ya habló algo de eso y es una pregunta muy importante, muy interesante. Y la otra pregunta que me pareció interesante que te hicieron es si en ningún momento trataron de pensar en hacer descuento para las maletas y tener una estrategia de pronto de bajar el precio o hacer promociones con las maletas, o si de una vez entendieron que ese no era el camino y saltaron a los otros productos como tapabocas, trajes y protectores que ya nos contaste. O si quieres responder las dos rápidamente, pues bienvenida. Puedo responder la segunda más rápido y la primera me extiendo un poquito más. Bueno. La segunda, no, pues ni siquiera lo contemplamos porque era un gasto de energía en algo que al final la gente probablemente no iba a consumir. Entonces era como, deje así y más bien concentrémonos en lo que sí tenemos que estar concentrados. Y la primera pregunta ya de los arriendos, fue todo un tema.
básicamente porque en el centro comercial andino el dueño es una persona natural, en cambio en Parque La Colina es Parque Arauco el dueño pues, de todos los locales, o bueno, al menos del nuestro, no sé si de todos, pero al menos del nuestro. Entonces, con Parque La Colina empezamos como a preguntarles como, oiga, ¿qué han pensado? ¿Qué nos van a decir? Y es como, todavía no tenemos respuesta de Chile, entonces estamos esperando. Esperen. Nosotros, ok, bueno, pues seguimos esperando. Y digamos que la negociación con ellos, pues no hubo mucha. Nos cobraban el 25% del canon de arrendamiento, que igual, pues un 25% igual sigue siendo un montón cuando no vendes, pero también entendíamos, y lo que Miguel dice es cierto, y es que al final ellos son unos aliados, y evidentemente no podemos como, pues como en un juego, que esto es un juego largo, tampoco podíamos como exigir como no me cobres nada, porque pues ellos también tienen unos gastos que cubrir y demás, entonces fue como listo, ok, 25% es bastante, pero podía ser peor, que era el escenario que teníamos con Andino, que en Andino la persona, seguramente partiendo de sus necesidades personales, fue al principio muy intransigente en la medida que nos cobró marzo completo, abril completo, y era como, venga, pero de verdad que no tenemos, es que mantener Andino se requiere de mucho y no hemos vendido, o sea, no hemos vendido, ¿cómo nos va a cobrar marzo completo si 11 días de marzo no fueron viables? Abril nada y también completo. Entonces sí nos tocó llegar a conciliar con la Cámara de Comercio, fuimos a conciliación y era muy raro también como tener como este Zoom, pero mucho más serio y oficial y con el acta y toda la vuelta como de abogados, más duro de alguna manera, porque nunca habíamos utilizado algo así, siempre había sido todo muy charlado y siempre habíamos llegado a acuerdos en todos los escenarios que habíamos llegado. Pero también fue un ejercicio chévere y finalmente lo que negociamos con la persona fue, bueno, ya lo que pasó, pasó, entonces pues ya marzo completo, abril completo, junio, ¿qué? A ver, mayo y junio, el 50%, que igual sigue siendo un montón, porque pues son arriendos que no están generando nada, pero bueno, está bien. Y a partir de julio hasta octubre, no recuerdo si noviembre también, comisión de ventas. Entonces es lo que la persona dijo el porcentaje y lo que se venda en la tienda exclusivamente. Y es, vamos como, pues si eres un aliado al final, pues también apóyame. O sea, ya me diste de alguna manera un poco más duro al principio, donde te tengo que dar el dinero independientemente de que esté cerrado en este momento y no pueda vender, ni quién sabe cómo se va a reactivar el comercio. Hasta la fecha no se ha dicho nada. Muchos centros comerciales ya han mandado como correos como de, bueno, protocolos de bioseguridad para reapertura, pero nunca nos han dicho en qué momento, ni tampoco ni el presidente ni la alcaldesa lo han expuesto. Pero esa fue la negociación. Nos sentimos ganadores porque al final, pues una comisión de ventas, pues vamos como un poco, pues a la buena de la vida y de lo que la vida nos quiera dar en temas de ventas a las dos partes. Si nos va bien, pues buenísimo, ganas más que seguramente que el arriendo que te estamos pagando. Pero si no, pues entonces también un poco te metes al barco con nosotros y a remarle juntos, de alguna manera. Entonces, esa fue la negociación. Bueno, eh, listo. Mil gracias. Qué pena, tuve aquí un problema con el micrófono. Bueno, muy interesante, muy alineado con el tema de la solidaridad y de estar pues conscientes del momento que estamos viviendo, las dos partes de un contrato que mencionaba Miguel. A Juan David también le hicieron una pregunta buena. El mundo de los servicios legales está cambiando y está cambiando porque hay muchísimas herramientas tecnológicas que están reemplazando algunas de las cosas que hacen los abogados y hay herramientas tecnológicas que están
que están ayudando a algunas empresas a prestar algunos servicios. Por supuesto que las empresas y firmas que están empezando, firmas pequeñas y medianas, no tienen los medios para acceder a esas herramientas, son herramientas terriblemente costosas. Esta pregunta además lo hace un amigo de la casa que acaba de empezar su firma de abogados, un par de abogados tremendos, Eduardo Cristancho. Y entonces la pregunta para Juan David es, estas pequeñas y medianas firmas que están empezando y que no tienen acceso a estas herramientas tecnológicas que sí están o que sí pueden acceder a otro tipo de firmas, ¿qué tipo de diferencial podemos ofrecer en el mercado? Juan, lo oigo. Bueno, pues hoy estaba hablando en otra conferencia en la que me invitaron a contar, digamos, ya la experiencia un poquito más legal. Y les estaba diciendo que hay aspectos de nuestra profesión que no han cambiado y que es un error pensar que han cambiado. Un escrito en un proceso judicial no va a ganar porque fue impreso en una impresora láser, cuando hubo otra que se impreso en una impresora de menor calidad, pero que se puede leer. Uno no va a tener más capacidad de persuasión porque use zapatos Ferragamo a que use zapatos de otra marca. Digamos, todos son accesorios. Entonces, yo creo que lo que es importante para una firma, tanto la firma pequeña, nueva, como la ya establecida, es distinguir entre qué herramientas tecnológicas son indispensables porque generan valor agregado para el cliente y porque le dan un diferencial a la empresa respecto de sus competidores y que esa capacidad de discernir es muy importante porque en todos los contextos, pero más en los abogados tenemos que ser capaces de mantener unos costos fijos bajos. Hoy en día, creo yo, muy personalmente, el esquema de tener una oficina de abogados enchapada en oro y cuero para que se gasten toda la plata los abogados en eso, ya no tiene sentido, digamos. O puede que en otra época eso transmitiera mensajes de pujanza y de estatus, pero creo que esa economía cada vez está marchitando más y lo que hace el coronavirus es haberle dado un pastorejo a eso y haberlo sacado lejos. O sea, ya, ¿qué vas a hacer con tu oficina enchapada en oro? Ya no. Y ahora para la analogía con la tecnología, que es la pregunta que estaba haciendo Edward. Edward, incluso en la pregunta, para los que no leyeron el chat, mencionaba las tecnologías que implementan inteligencia artificial. Esas tecnologías en el mundo hoy se usan particularmente para áreas específicas del derecho. Por ejemplo, se usan para temas de propiedad industrial, para temas de marcas, para poder revisar rápidamente y con unos clics de distancia la posibilidad de que una marca reciba oposiciones o la necesidad de hacer oposiciones a una marca cuya solicitud se realizó. Se usa para contratos, se usa para debidas diligencias, donde hay que revisar miles de documentos y con tecnología de machine learning, pues uno pone a la máquina a revisar los textos y aprender, digamos, para poder identificar riesgos legales. Pero el uso de esas tecnologías, que es muy inaccesible, creo yo, para firmas pequeñas o que estén comenzando, son indispensables únicamente en determinadas áreas legales. Yo todavía no veo cercano el día en que un programa de software sea capaz de preparar una demanda medianamente compleja. Yo no veo que un programa de software muy pronto sea capaz de escribir un concepto medianamente complejo. Entonces, hay unas herramientas, digamos, para resumir, hay unas herramientas tecnológicas en determinadas áreas del derecho donde realmente acceder a ellas sí va a hacer la diferencia. Cuando uso inteligencia artificial para marcas, cuando uso inteligencia artificial para debidas diligencias. ¿Por qué? Porque es que ahorro unos costos muy grandes en mano de obra de personas que estarían de otra manera mirando expediente por expediente como se hacía antes. Y ahí es muy poco lo que se puede hacer.
pero afortunadamente creo que son menos las áreas del derecho donde es así y muchas más las áreas en donde el talento que siempre ha habido de un abogado que conoce al cliente, que conoce el caso, que conoce su área del derecho especialista, no hay nada que lo reemplace, nada. Un cliente, un abogado que sea empático, que sea, es decir, que sepa para ponerse en los zapatos de su cliente, un abogado que le transmita confianza al cliente, nada de eso se puede comprar en línea. Ahí sí, como dice el comercial, hay cosas que no tienen precio y para lo demás, la tarjeta de crédito que hace esa publicidad. Lo mismo creo que pasa con los abogados. Y hay otra ventaja y es que las herramientas online que yo estaba mencionando para incorporar tecnologías de la información al ciclo de los servicios legales, casi todas son gratis. En este momento estamos transmitiendo este evento por YouTube Live a través de una plataforma que se llama Stage 10 Studio, gratis. Claro, si queremos que entonces no salga el logo de Stage 10 y que haga un par de trucos más, tengo que pagar $10 al mes. ¿Los voy a pagar? Creo que no necesitamos en este momento. Zoom se puede usar por hasta 100 personas gratis, Teams por hasta 250 personas gratis, o sea que yo puedo meter un poco de gente en una llamada sin ningún problema. MailChimp, la plataforma que nosotros usamos para administrar las comunicaciones con clientes o potenciales clientes, gratis. También, digamos, casi todos esos programas tienen componentes en los que entran uno gratis con unas limitaciones y después uno tiene que pagar determinados montos si quiere llegar más lejos. Pero lo bueno que tiene eso para las empresas pequeñas es que para las empresas pequeñas digamos, uno puede entrar y funcionar bien con el modelo gratis de la herramienta de tecnología de información. Y si a uno le está yendo muy bien y necesita más cosas, pues eso quiere decir que aguanta invertir en la herramienta. Y hoy en día, afortunadamente, las herramientas tampoco cuestan mucho. O sea, para uno comprar, por ejemplo, esta herramienta que estamos usando, que es Zoom, y que uno pueda usarla de manera ilimitada, uno paga $120 al año, algo así. Eso me parece sensato para una empresa que se dedica a organizar eventos como esto. Entonces, en resumen, sí hay tecnologías de información prácticamente inaccesibles para empresas pequeñas, pero afortunadamente eso pasa solo en determinadas áreas del derecho. 2, hay muchas herramientas de tecnología gratis que están ahí afuera, que se pueden usar, que le permiten a ustedes generar valor. Y 3, en todo caso sí hay que tener la sensibilidad de qué herramientas de tecnologías de la información y la comunicación vale la pena invertir porque van a generar valor agregado para el cliente o los va a diferenciar respecto a sus competidores. Y ahí sí uno, como decía, le toca cacharrear y revisar qué funciona, qué no funciona. Y ahí sí que es un tema de ensayo y error, como pasa en muchos aspectos de la vida de un empresario. Y hasta ahí le dejo, Carlos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Yo voy a cambiar el orden. Ya nos queda no mucho tiempo, pero voy a cambiar el orden de las preguntas porque creo que la que tengo preparada por Eleonora es una buena pregunta para cerrar. Voy a hacerle a Miguel la pregunta de otro amigo de la casa, de Juan Esteban Cifuentes. Miguel, usted tiene una planta de personal de no sé cuántas personas, pero sé que son cientos, si no tal vez más de cientos. Y pues ese es un gran reto y por supuesto lo principal, algo muy difícil de hacer es mantener motivado la planta de personal. Y ese reto tiene que ser extremadamente difícil a distancia. La pregunta es usted cómo ha hecho para mantener o qué estrategia o qué recomendación tiene para mantener motivado a sus empleados en estos momentos a distancia. Creo que toca, Juan, necesitamos quitarle ya. Ya. Bueno, no, realmente no es una respuesta difícil porque es transparencia. Cuando uno tiene la responsabilidad de un equipo, independientemente de su tamaño, les dé transparencia con respecto a lo que está sucediendo y mucha claridad con lo que va a pasar. Yo siempre he creído que el liderazgo
se genera a partir de la admiración y el respeto. Y creo que la transferencia es una base con la cual uno puede construir eso. Entonces, no, cuando pasó, lo primero que hice, o lo primero que hizo la compañía cuando pasó todo esto fue atender esa situación y ese desespero que pudieron haber sentido los colaboradores, diciéndoles tranquilos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que va a pasar. Y eso sí, apóyennos en todas las decisiones que estamos tomando y cuando las tomemos esperamos contar con ustedes. Y la verdad sí ha sido. Hay personas que antes estaban en una moto entregando producto a nivel nacional en la compañía logística y hoy están conectados haciendo ventas en teletrabajo, en telemercadeo y hay personas que estaban desarrollando una serie de productos a nivel de tecnología y software y de pronto están haciendo otro tipo de cosas, pero el mensaje ha sido claro y transparente. La compañía va a tomar unas decisiones de cambio y cualquier decisión que tome la compañía va a ser encaminada a proteger su empleo y a mantener el barco a flote y eso permite generar esa conexión, ¿sí saben? Y es el consejo que diría Juanes, que es una respuesta más de liderazgo, es buscar esa conexión con los empleados, porque no sé, siempre debe buscar rodearse de personas conectadas con el negocio y motivadas. Si me permiten, y no sé si se puede, Carlos, hay una pregunta que me hubiera gustado responder, que ¿cómo lograr motivar a las Claro, personas para cuente. comprar productos en esta difícil situación? ¿Eso se puede responder o es para...? Sí, sí, por supuesto. Respóndela. Me pareció interesante y la respondo en dos cosas. Si es, lo primero que tiene que preguntarse esa persona, y me excusan porque no vi el nombre, es ¿qué? ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Y cómo lo está vendiendo? ¿Y qué tipo de bien? Entonces, si no tiene nada, mi recomendación es tiene que migrar hacia los bienes inelásticos. Bueno, a veces me salió el economista. Son los bienes que no se afecten en situaciones de crisis. Busque commodities o busque cosas básicas. Haga lo que hizo Ana María. Ana María se encontró el tapabocas, pero mantuvo su estilo de hacer las cosas, su marca y su look. Eso no se pierde. Busque el qué y válgase de esa estrategia que le estoy diciendo, es qué tipo de producto va a vender, pero en el qué no vendamos lo mismo, retémonos un poco a generar valor. Entonces busquemos desde el qué vendemos en generar valor en el producto y luego pensemos en el cómo. Y en el cómo también debemos buscar cómo generar disrupción y entregar un producto o prestar un servicio de una manera disruptiva y poderosa para el mercado. Eso hace ruido, eso genera conexión con las marcas, eso genera conexión con los productos. Y esa sería mi respuesta, mucha mente abierta, pero con esos lineamientos. Yo construiría un producto a partir del qué y el cómo, con esas ideas que acabo de expresar. Buenísimo, Miguel, muchas gracias. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y ya van a estar cansados, sobre todo Eleonora que tocó de última. La pregunta, pues que era una pregunta muy buena y podía hacérsela a cualquiera. Toda la conversación es de esto, pero si tú tuvieras que escoger un aspecto, un reto que tuvieras, este es el principal reto para migrar a un negocio online, y ese es el obstáculo que ustedes en el que no se pueden dejar vencer. ¿Cuál sería ese? ¿Qué es lo que más te costó trabajo a ti y dónde está la clave? Bueno, ¿ahí me oyen? Que me dice... Sí, sí, ya. Ok. Yo la verdad creo que el reto más fuerte de digitalizarse es tener una buena página web con un e-commerce andando. Como que sinceramente con la experiencia de estos meses en la casa me he dado cuenta de que crear estrategias, bueno, en mi caso la verdad es que modestia aparte soy creativa, entonces eso es una gran ventaja porque ser creativo no siempre es fácil. Soy un fracaso en la creatividad de la cocina, por ejemplo, pero soy muy creativa para estrategias de comunicación. Entonces yo creo que cuando uno es creativo es muy interesante porque te llegan ideas todos los días. Yo todos los días tengo ideas y miro cómo las voy a ejecutar, pero tener una página web andando, un e-commerce,
no es fácil. No sé por qué a nosotros nos han dicho que crear una página web es lo más sencillo del mundo, que uno pagaba, no tengo ni idea, 1 millón, 2 millones, 3 millones y tenía una página web andando así y vendiendo por todo el mundo. No, y no es así. Me ha parecido un reto muy grande. La página web se cae, tengo personas que están detrás todo el tiempo y todos los días se cae. Transacciones que tratan de pasar todos los días y que no son aceptadas. Eso pasa muchísimo, muchísimo más de lo que la gente piensa. A mí la gente me dice, claro, es que ustedes venden como arroz por la página web. Y yo digo, ustedes no se imaginan el gallo que hay detrás de esa página web. Entonces yo creo que crear una página web es muy importante, pero es muy importante mantenerla alimentada, no dejarla estática. Eso es algo también que me parece clave, que uno se mete en una página web ahorita y en 2 meses se mete y está lo mismo. Tiene que estar todo el tiempo una persona como actualizando la información, la logística que hay detrás de ese e-commerce, las ventas, de cómo funciona, de los envíos. Muchas veces las marcas se toman al cliente por tonto y realmente el cliente no es nada tonto. El cliente lo está fiscalizando a uno y creo que la página web es esa forma en donde el cliente puede ver muchos errores de la marca. Entonces, yo recomiendo muchísimo enfocarse en esta plataforma digital, metérsela con toda y pues obviamente generar muchas estrategias creativas para el posicionamiento de una página web, que no es fácil, pero sí creo que ha sido el mayor reto para nosotros de tener una página web y un e-commerce que esté andando todos los días y que realmente pueda facturar, porque no es fácil, es algo muy estático y tiene una logística muy grande. Buenísima respuesta, Leonora, muchas gracias. Además, te agradezco por haber sido concreta y con un consejo práctico. Se podía decir muchas cosas muy filosóficas, pero ese es un consejo práctico. Me di cuenta que ahorita que compartí fue tu cuenta de Instagram, y ya que hemos hablado tanto de la página, entonces aquí la voy a compartir para que la chequen también. Y pues con eso nos vamos despidiendo y agradeciendo a todos ustedes por haber participado, por habernos acompañado. De nuevo, pues una gran convocatoria, más de 120 personas, 4 países o 5 países, y no podía ser de otra forma con este tremendo grupo de panelistas que nos acompañan. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao.